Vamos a abrir nuestra Biblia, un pasaje, la primera carta a Timoteo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Vamos a ver unos versículos al final de este capítulo y algunos versículos del capítulo siguiente también. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, pedimos tu ayuda en esta mañana. Ayúdanos como iglesia a profundizar, como os he dicho antes, Señor, a conocerte más. Señor, pido tu ayuda también para compartir la palabra en esta mañana con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Últimamente, Andrés nos está animando a considerar, sobre todo en las predicaciones, a considerar la iglesia del próximo siglo. La iglesia del próximo siglo. Para los que no lo sepáis, a lo mejor alguna persona que está de visita, aunque hoy parece ser que no hay visitas, ¿no? Pero bueno, acabamos de cumplir 100 años como iglesia, por lo tanto, cuando hablamos del próximo siglo, estamos hablando de, pues, a partir de ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo hemos de ser nosotros para glorificar mejor a Dios? Este pasaje que hemos leído afirma por lo menos dos verdades, o tres, acerca de la iglesia. Define la iglesia como la casa de Dios. La familia de Dios quizás sería una mejor traducción de la frase aquí que viene como la casa de Dios. La casa del Dios viviente, la familia de Dios. Somos la familia de Dios. La definición o una de las definiciones de la iglesia es que somos una comunidad, que somos la familia de Dios. En otro pasaje habla acerca de la iglesia como el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios. Pero luego también añade otra frase. Estamos hablando de la frase al final del versículo 15 que hemos leído. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No sé si vosotros como yo, yo por lo menos no sabía qué significa baluarte. Los que tenéis un castellano nativo y más profundo, pues a lo mejor entendéis mejor esa palabra. Yo tuve que acudir pues a otra versión de la Biblia, otra traducción, que es la versión de Dios habla hoy. Y esta misma frase de columna y baluarte de la verdad, en otra versión, la versión de Dios habla hoy, dice la iglesia que sostiene y defiende la verdad. Que sostiene y defiende la verdad. ¿Cuánta falta hace hoy en día una iglesia que proclama, que sostiene y que defiende la verdad? Y es muy bueno, así muy bonito, escenificar un poco aquí ahora mismo pues los ministerios en la iglesia que tienen un énfasis sobre la enseñanza de la palabra. La comunidad y la comunión y sobre todo lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. La escuela dominical y los grupos de los hogares donde estamos profundizando, conociendo más y mejor a nuestro Señor, estudiando su palabra. En la sociedad en que estamos hoy en día,
con tanto engaño, con tanta mentira, con tanto fraude que lo estamos viendo pues, en estas semanas, pues hace falta una iglesia que proclame y viva la verdad. Incluso dentro de grupos religiosos también hay engaño, también hay mentiras, y por eso nosotros tenemos esa responsabilidad de sostener y defender la verdad. Sostener y defender la verdad. La pregunta entonces es, bueno, ¿cuál es o qué es esta verdad que tenemos que sostener y defender? ¿Cuál es esta verdad que tenemos que sostener y defender? Pues viene en el versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio hoy en día pues tiene un significado quizá diferente de lo que quería decir Pablo aquí en este pasaje, ¿no? Nosotros cuando pensamos en un misterio, pensamos en algo inexplicable, pensamos quizá en un crimen que está sin resolver. Hay muchos programas, sobre todo por la noche, echan muchos programas sobre fenómenos paranormales, como llaman, o misterios que no se pueden explicar. El programa de Iker Jiménez, que es un poco referente, ¿no? en este área, pero hay muchos programas, luego en otros canales, intentando hablar y explicar cosas que son inexplicables. Pero en la Biblia, el concepto de misterio tiene otro significado, algo diferente. En la Biblia realmente, cuando habla de misterios, habla acerca de una verdad que estaba escondida y que ha sido revelada. Un misterio en la Biblia es una cosa que estaba, una verdad bíblica, una verdad doctrinal que estaba escondida y ha sido revelada. Otra vez acudiendo a la versión de Dios habla hoy, este versículo 16 dice, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Este misterio, el misterio aquí habla del misterio de la piedad. En otro versículo habla acerca del misterio de Dios y lo vamos a leer ahora. Si buscamos en Colosenses 2:2, utiliza esta expresión del misterio de Dios. Colosenses 2:2, vamos a ver qué dice. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. De hecho, en otra versión, normalmente si buscas en el griego, pone el misterio de Dios, Cristo. En otras palabras, este misterio de Dios es el Señor Jesucristo. En una palabra, este misterio de la piedad es Cristo. Cristo es esa revelación de algo que estaba escondido en los tiempos del Antiguo Testamento, o estaba por lo menos, o como mucho, insinuado, pero ha sido revelado. El Señor Jesucristo definitivamente es este misterio, esta verdad revelada a nosotros. El Señor Jesucristo es la esencia de nuestra fe. El Señor Jesucristo es la esencia de nuestra fe. Es interesante si lees la carta a los Hebreos, que es uno de mis pasajes, de mis libros favoritos de la Biblia. La carta a los Hebreos, pues básicamente explica para unos creyentes hebreos, unos hebreos procedentes del judaísmo, que tenían toda esa formación de la ley de Moisés, de los sacrificios, del templo, etcétera, etcétera, pues cómo encaja todo eso, cómo encaja Cristo dentro de todo eso. Y la explicación que viene en Hebreos es que todo aquello del Antiguo Testamento fue una sombra de lo que iba a venir, una sombra de lo que iba a venir. Y lo auténtico, lo real, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es la esencia de nuestra fe y debería de ser la esencia de nuestro ser. Debería de definirnos.
El Señor Jesucristo debería de ser la definición de nosotros como iglesia y de nosotros como creyentes. En Filipenses 1:21, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, si quieres una definición, una descripción, en una palabra, un resumen de mi vida, es el Señor Jesucristo. Este fue el testimonio del apóstol Pablo y debería de ser el testimonio nuestro. Nos cuesta porque somos como somos, pero debería de ser la definición de nuestro ser, el Señor Jesucristo. En Hebreos 12, versículo 2, también dice algo acerca del Señor Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, el misterio de la piedad, volviendo al pasaje que leímos en Timoteo, el misterio de la piedad es una verdad revelada, una verdad que estaba escondida y que ahora ha sido revelada. Y esa verdad es el Señor Jesucristo. Por eso, el versículo 16, si seguimos leyendo, volvemos a 1 de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 16, que es un poco nuestro texto de esta mañana. ¿Qué dice el texto acerca del Señor Jesús? Dice, 1 de Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un versículo que habla acerca de nuestro Señor, Parece ser que fue un himno de la iglesia primitiva y esta afirmación, esta de la declaración de fe, es lo que cantarían como una afirmación de lo que creían como iglesia cristiana. Todas son verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algo de estas verdades en esta mañana. Vamos a ir frase por frase repasando estas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. La primera frase dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios, en otras palabras, se acercó a nosotros. Dios se acercó a nosotros. Qué grande es el amor de Dios hacia nosotros. Rubén estaba comentando un ejemplo esta mañana de lo que es la compasión, ¿no? Con la historia de los estudiantes de la universidad y este señor que pasaban de él. Pues el Señor, en su compasión, se acerca a nosotros. Él se acercó y se hizo hombre y vivió entre nosotros. Dice en Filipenses la frase que utiliza para describir esa transformación absoluta para Dios, ese sacrificio de parte de Dios. Dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es el amor de Dios, esa es la demostración del amor de Dios hacia nosotros. Viéndonos cómo éramos y cómo somos, pues mandó al Señor Jesucristo para que Él pudiera venir y vivir entre nosotros. Es demostración del amor de Dios. Pero no solamente el amor de Dios, sino también la gloria de Dios. En Juan 1:14, fijaos lo que dice. Es el testimonio de uno de los que convivió, mejor dicho, con el Señor Jesucristo. Convivió con Dios manifestado en carne. Juan 1:14, Juan dice lo siguiente, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Señor Jesús vino a vivir con los humanos en este mundo donde estamos, se despojó de sí mismo, pero aún así, aún con ese disfraz podríamos decir, Juan pudo decir, vimos su gloria. Vimos su gloria. Los que convivieron con el Señor Jesús dieron testimonio de haber visto la gloria de Dios
entre nosotros. Por lo tanto, la primera afirmación que hace aquí Pablo recordando a Timoteo, es que Dios fue manifestado en carne. Dios vivió entre nosotros. Y sigue, la siguiente frase dice, haciendo referencia al Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Nosotros cuando pensamos en la palabra justificación, que es una palabra muy bíblica, una palabra muy del Nuevo Testamento, pensamos inmediatamente pensamos en el perdón de los pecados, ¿no? Lo que hemos celebrado en esta mañana en la Santa Cena es una celebración del sacrificio del Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios para el perdón de nuestros pecados. Cuando pensamos nosotros en la justificación, pensamos en el perdón de los pecados. Pero como sabemos, el Señor Jesucristo vivió perfectamente. Vivió una vida sin pecado. Esta mañana en la escuela dominical hemos estado estudiando la santidad de Dios. Santo, 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 ¿no? Y reflexionando sobre la importancia de ese atributo de Dios, que es el atributo quizá más importante de Dios, ¿no? Esa santidad. Y el Señor Jesús vivió una vida perfecta, moralmente perfecta. Vivió una vida sin pecado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir aquí? Justificado en el Espíritu. Pues más que una justificación, como nosotros necesitamos, el perdón de nuestros pecados, fue un reconocimiento. Fue un reconocimiento de parte del Espíritu Santo de que Jesús era perfecto. Jesús era perfecto. Acordaos, si os acordáis, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El bautismo de Juan fue un bautismo por el perdón de los pecados, ¿no? Y la gente, cuando salía de las aguas, confesaba sus pecados. El Señor Jesús, como no tenía pecado, cuando salió del agua, ¿qué es lo que pasó? Pues descendió el Espíritu Santo como paloma y se escuchó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por lo tanto, cuando habla aquí de que Jesús fue justificado en el Espíritu, más que nada está siendo reconocido como perfecto, reconocido como sin pecado, el único sin pecado. Y eso fue la justificación en el Espíritu que hace mención aquí. Sigue hablando, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, visto de los ángeles. En este estudio, para preparar el mensaje de esta mañana, estaba repasando en la vida del Señor Jesús cuántas intervenciones de ángeles había en su vida. Es interesante que en los momentos más importantes o más destacados o más relevantes de la vida del Señor Jesús estaban los ángeles también ministrando y estaban los ángeles ayudando. Antes de nacer, cuando María iba a quedarse embarazada del Espíritu Santo, pues fue un ángel que reveló a María lo que iba a pasar. Y también, por otra parte, a José, también por un ángel, le fue revelado lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, su Hijo, ¿no? ¿Quién iba a ser el Señor Jesús? Fue un ángel que llevó este mensaje tan importante a los padres terrenales del Señor Jesucristo. También cuando acababa de nacer, pues también los ángeles aparecieron a los pastores, ¿no? Ya en las tiendas ya habréis notado que ya estamos con los adornos de Navidad. Y es impresionante ver que pues, estamos a mediados de octubre, la segunda mitad de octubre, y ya estamos con la Navidad a la vuelta de la esquina. Pues bueno, los pastores recibieron estas noticias de parte de ángeles, ¿no? Y también leemos, si quieres luego lo buscas en casa, después de ser tentado, después de sobrellevar, después de resistir la tentación que recibió en el desierto de parte de Satanás, pues ángeles vinieron a ayudarle, ángeles vinieron a ayudar a nuestro Señor. También en Getsemaní, cuando él estaba orando, cuando él estaba luchando con su Padre, cuando él estaba pues orando al Padre y estaba diciendo que si puede ser que se pase de mí esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El ejemplo de entrega, el ejemplo de sumisión de parte de nuestro Señor a su Padre, a Dios. Luego dice
que los ángeles vinieron a fortalecerle. Ángeles vinieron a fortalecerle. ¿Vale? Y por último, ya en su resurrección, este versículo sí que le vamos a leer, en Mateo 28, del 2 al 7, es un pasaje y otra intervención, otro episodio en la vida de nuestro Señor Jesús en que estaban presentes los ángeles. Los ángeles, como sabemos, por otros pasajes en Hebreos sobre todo y en los Salmos, son espíritus que ministran. ¿No? Entonces ministraban a nuestro Señor Jesús. Fijaos lo que dice en Mateo 28, versículos del 2 al 7. Está hablando desde luego de la resurrección de nuestro Señor. Dice así, Mateo 28, versículo 2 en adelante. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El Señor fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles. Los ángeles también tuvieron su participación, su servicio en la vida de nuestro Señor. En cuarto lugar, dice que fue predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Esto a lo mejor a nosotros no nos suena mucho, que el nombre del mensaje del Señor Jesucristo fuera predicado a los gentiles, pues a nosotros quizá pues ni nos va ni nos viene, ¿no? Esta frase pues nos parece que no que sobre, pero que bueno, que es un dato, pero tampoco tan importante. Pero refleja que la salvación era para todos. La salvación era y es para todos. Fijaos lo que dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14. La importancia de el evangelio predicado también a los ángeles. En Efesios capítulo 2 y el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, está hablando acerca del Señor Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando habla de ambos pueblos hizo uno, está hablando del pueblo judío, los que habían recibido a Cristo, y los gentiles, los no judíos, que también habían recibido al Señor Jesucristo. Para la mentalidad judía, para la mentalidad de los hebreos, el concepto, la idea de que Dios pudiera amar también a los gentiles fue pues una gran noticia, digamos, una noticia muy grande, ¿no? Fue un choque para ellos, fue una cosa sorprendente, una cosa incluso ofensiva para ellos, la idea de que Dios pudiera también amar a los gentiles. Había eso, como dice aquí, una pared intermedia de separación. En otros pasajes habla de enemigos, ¿no? Habla de que judíos y gentiles como enemigos. Por lo tanto, cuando dice que fue predicado a los gentiles, es una noticia muy importante. Es una noticia muy importante y demuestra también otra vez el amor de Dios y el alcance del amor de Dios. Dios amaba incluso a los gentiles, a los más menospreciados de la sociedad de aquel entonces. Y nosotros no tenemos que pensar que no hay nadie para quien no haya salvación. La salvación del Señor Jesucristo puede alcanzar a todos, puede alcanzar a cualquiera. Si estás aquí en esta mañana y todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, a lo mejor piensas que eres demasiado malo, que has hecho cosas demasiado malas como para ser amado y recibir el amor de Dios. No, Dios ama a los pecadores. Cristo murió, el justo, como he dicho antes, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. En esta mañana, si todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, que sepas que la invitación también va para ti. Como dice la palabra, reconcíliate con Dios, poniendo tu fe en Cristo Jesús,
reconociendo que tú eres pecador, pecadora, incapaz de salvarte, pero creyendo que Cristo murió por ti, entonces serás salvo. En esta mañana no vayas de aquí si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, pues recíbelo, acércate a Él en esta mañana con arrepentimiento y con fe, y entonces serás salvo. Dice aquí que fue predicado a los gentiles. Es demostración también del alcance del amor de Dios hacia nosotros, que somos también nosotros gentiles, ¿no? Dice, en quinto lugar, que fue creído en el mundo. Creído en el mundo. En otras palabras, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación funcionó y funciona. Sigue siendo creído este mensaje. Muchos lo rechazan, pero nosotros, por la gracia de Dios, nos ha sido revelada esta verdad y nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y sigue funcionando este mensaje tan sencillo de la salvación por gracia y por fe en Cristo Jesús. En Romanos 1, versículos 16 y 17. ¿No? Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice, no me avergüenzo de este mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros los que somos cristianos aquí en esta mañana, somos nosotros también evidencia del poder de ese mensaje, ¿no? Alguna vez nosotros escuchamos este mensaje de la salvación en Cristo Jesús y pusimos la fe en Cristo Jesús. Y como consecuencia, pues la Iglesia del Señor sigue adelante utilizando a personas como nosotros para llevar este mensaje. Y funciona porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y por último, la última frase aquí, en este pasaje que estamos utilizando como lema un poquitín en esta mañana, 1 Timoteo capítulo 3 y este versículo 16, este himno de la iglesia primitiva, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor resucitó. Y eso también fue demostración de la aceptación de parte de su Padre. El Padre aceptó, reconoció la obra de su Hijo, el sacrificio de su Hijo que hemos recordado aquí en esta mañana. Dios reconoció el valor, la validez de este sacrificio de una vida perfecta, el Cordero que murió por nosotros y fue recibido arriba en gloria. ¿Sabéis una cosa? Nosotros también algún día seremos recibidos arriba en gloria. Seremos recibidos por Dios, seremos recibidos por nuestro Padre Celestial. Es importante este mensaje. Es importante recordar cómo ha de ser la iglesia, cómo ha de ser nuestra iglesia. Pues nuestra iglesia también ha de ser pues una iglesia que sostiene y defiende la verdad. Estas verdades que hemos estado repasando, estas verdades que hemos estado leyendo y pensando, meditando en esta mañana. Estas verdades tan sencillas, por una parte, y por otra parte, tan profundas. Estas verdades acerca del Señor Jesucristo, el misterio escondido, pero luego revelado de parte de Dios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas verdades? ¿Por qué es importante esta verdad? Pues por lo que viene en el primer versículo del capítulo 4. Dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
A lo largo de las dos cartas, las dos epístolas que escribió Pablo a Timoteo, hay muchos avisos. Hay muchos avisos. Muchas veces repite Pablo la frase de ten cuidado, ¿no? Porque por los peligros que vienen, los peligros que vienen. Nosotros como iglesia pues podemos afrontarnos a una serie de peligros. Entre otras, pues las falsas doctrinas. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, tenemos que aferrarnos a la verdad. Tenemos que creer la verdad que está en la palabra del Señor. Tenemos que ir a una iglesia que sostiene y defiende la verdad. No solamente la verdad, no solamente la doctrina es importante, también lo es el comportamiento. Y termino con este versículo, el versículo del capítulo 4, el versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, tenemos que creer la doctrina correcta, tenemos que ser creyentes en la Biblia, en la palabra de Dios, pero también con nuestro comportamiento tenemos que reflejar esa transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Tenemos que tener una doctrina cristiana, pero también un comportamiento cristiano. Tenemos que reflejar, tenemos que glorificar a Dios con nuestras vidas. Por lo tanto, recordemos estas verdades. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por estas verdades. Gracias por la revelación tuya. Señor, reconocemos que por nosotros nunca nos habríamos enterado, nunca nos enteraríamos de estas verdades, pero ha sido gracias a tu revelación, tu autorrevelación. Gracias porque, habiendo hablado en tiempos pasados por los profetas, pues también hablaste por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por esa verdad, las verdades en Él. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias por su muerte y su resurrección, gracias por su ascensión, gracias también porque hoy en día hace intercesión también por nosotros. Reconocemos que somos un pueblo en deuda contigo, Señor, una deuda eterna. Estamos aquí por tu gracia, Señor, gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, cada mañana. Señor, gracias porque cada día experimentamos tu amor y tu fidelidad. Reconocemos que eres tú, Señor, y que es gracias a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir aferrados a tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir sosteniendo y defendiendo la verdad que es el Señor Jesucristo. Y ayúdanos en nuestras vidas también a glorificarte con nuestro comportamiento, con todo lo que hagamos y todo lo que digamos y todo lo que pensemos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.